gracia triunfó. Aquí estoy. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal le trata el calor? Mal. Bueno, gracias por hacerse presente. La segunda noche del Apocalipsis. Comenzamos el sábado pasado, el jueves pasado, hoy es la segunda vez, la segunda lección que tendremos en esta noche y estamos muy contentos de poder tenerlos acá de vuelta con nosotros. Si a alguien le falta alguna copia de la lección 2, ahí Ana lo va a acercar. Vamos a hacer también como una dinámica, ¿sí? Si por ahí alguien tiene alguna pregunta o algo que hacer al pastor que va a dictar el Apocalipsis en esta noche, va a haber también un micrófono para que pueda ser escuchada su pregunta. Muy bien, bienvenidos entonces. Vamos a orar y después vamos a cantar el canto lema para toda esta jornada del Apocalipsis. Así que así como están, reverencia, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, una vez más te damos, porque podemos estar aquí reunidos, estudiar los hechos y acontecimientos que están sucediendo, han sucedido y sucederán, Señor, en la historia. Gracias también te damos porque tenemos tu palabra que nos da indicios en el momento en el cual estamos viviendo. Queremos pedirte que el Espíritu Santo nos pueda dar sabiduría, entendimiento, que también, Señor, puedas bendecir al pastor que tendrá el tema en esta noche y que todos aquí podamos salir entendiendo la lección número 2 que estudiaremos hoy, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar entonces el canto lema titulado Maranata. Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente
Le invitamos entonces al pastor Rodrigo. Y el tiempo es para usted, pastor. Gracias. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Qué buena iniciativa poder estudiar el Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar la lección número 2 de este estudio. Y es importantísima porque resulta que hoy vamos a estudiar acerca del personaje principal del Apocalipsis y a su vez el personaje principal de toda la Biblia. Y bueno, vamos a descubrir en el Apocalipsis de quién se trata. Nosotros sabemos que Jesucristo es la persona más importante que podemos conocer. Y en la Biblia, específicamente en el Apocalipsis, vamos a descubrir ahora cuál es el propósito de la escritura del Apocalipsis y Jesucristo en el Apocalipsis. Y sobre todo pensando en Jesús como un héroe, ¿no? El título de la lección es El verdadero héroe. Y quizás, no sé, ustedes si tienen alguien a quien imitar, alguien a quien ver como un referente, pero si lográsemos poder ver a Jesús y tener a Jesús como nuestro máximo referente y seguirlo a Él como Él quiere que lo sigamos, sin duda que eso va a ser una gran bendición para nosotros y para el resto de las personas que están a nuestro alrededor. Y justamente Juan, el apóstol Juan, que escribe acerca de las visiones que recibió y las plasma en el Apocalipsis, para Juan Jesús era su héroe. Juan había sido un discípulo de Jesús y después de muchos años que ya Jesús había ido al cielo, recibe todas las revelaciones que vamos a estudiar durante estos jueves en el Apocalipsis, y el hecho de encontrarse nuevamente Juan con Jesús en las visiones marca cómo él está anhelando ver de vuelta a su héroe, a Jesucristo. Y vamos a ver por qué es el héroe. Pero bueno, los invito a que abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Y vamos a descubrir que apenas comienza el libro de Apocalipsis, ya empieza hablando acerca de quién es el personaje principal o el centro de la revelación de Apocalipsis. Este es un estudio tipo lección, donde cada uno de ustedes puede ir escribiendo así las respuestas. Así que quizás si alguno de ustedes quiere acompañarme en la lectura, hay un micrófono ahí para poder compartir y podemos entre todos ir analizando el estudio. Sería bueno para que sea más ameno. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice: ¿quién es el centro de la revelación de Apocalipsis? Es la pregunta que tenemos. ¿Alguien se anima a leerlo? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y la declaró mediante su ángel a su siervo Juan. Bien, así arranca el Apocalipsis. Y la palabra Apocalipsis es revelación, justamente. Eso significa Apocalipsis. Y entonces, en contraposición con lo que muchos piensan, que el Apocalipsis es un libro oculto que nadie puede entender, el inicio del Apocalipsis dice así: esta es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y entonces Jesús quiere revelarse también en el tiempo que vivía Juan y de ahí hacia adelante. Por eso que es un libro profético que empieza a hablar acerca de lo que va a suceder desde ese momento hasta el fin de los tiempos. Y es importante para nosotros porque en la Biblia nosotros tenemos historia del pueblo de Israel, la historia de Dios, la historia del conflicto entre el bien y el mal. También hay profecías en el Antiguo Testamento que sobrepasaban el tiempo de Jesús y el tiempo de Juan, pero el Apocalipsis, con más razón, da más información acerca de lo que va a suceder de ahí en más hasta la segunda venida de Jesús y aún más también, más allá de la segunda venida de Jesús. Entonces, entendemos que el libro está para revelar a Jesucristo de ahí en más con respecto a su obra. Vamos a ver algunas características de lo que ve Juan en Apocalipsis capítulo 1, del 13 al 18, acerca de esa visión que ve. Cuando ve a Jesucristo, él lo ve de una forma, con características específicas, y vamos a ir analizando un poquito allí, capítulo 1, versículo 13 al 18. Voy a leer yo, dice: y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda y de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Algunas características de lo que ve Juan cuando ve a Jesús. Dice que tiene ropas blancas que llegan hasta los pies, tiene un cinto de plata, cabellos blancos como la lana, pies como de diamante, rostro brillante como el sol y voz como el estruendo de muchas aguas. Características que también se habían dado acerca de Dios en el Antiguo Testamento. Ahí en la lección ustedes tienen ahí varios versículos de Daniel 7, Ezequiel 43, Isaías, Josué, Salmos, Oseas, que son textos que daban características acerca de Dios, y esas características son semejantes a las que tiene ahora esta visión que ve Juan cuando ve a Jesús. Y me llama ahí más la atención cuando dice, al final del versículo 17, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. El que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús mismo se está presentando allí como el primero y el último, el que no tiene principio ni fin, y a su vez es el que estuvo muerto, qué contradicción, pero que volvió a vivir porque él, y mostrando el contexto de que Jesús murió en la cruz y que volvió a vivir. Bien, ahora resulta que Juan empieza a ver visiones, y ahora vamos a saltar al capítulo 5, donde allí ve que hay sellos para abrir, pero resulta que esos rollos que están sellados, justamente el sello implicaba que nadie podía abrir esos rollos, y entonces estaba angustiado porque a partir de ese momento Juan empieza a ver cosas que van a suceder a lo largo de la historia para el pueblo de Dios, para la iglesia cristiana, pero que estaba vedado. Por eso que él se angustia. Fíjense lo que dice el capítulo 5, versículos 1 al 4. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Hasta ahí vamos a leer, hasta el 4. ¿Cuál era la angustia de Juan? Él estaba angustiado, ¿por qué? Porque no había digno. A ver, ¿querés decir? ¿Sí? Que no se podía abrir el libro, que no se puede desatar. Claro, no se puede desatar, no se puede abrir el libro, que tenía revelaciones de ahí en más, y entonces estaba angustiado porque nadie podía abrirlo, ni mirarlo siquiera. Pero vamos a leer ahora lo que sigue, a partir del versículo 7, del 7 al 10, porque ahí sí se da respuesta. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, pero vamos a leer un poquito de antes. Miren, vamos a leer a partir del versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Características de Jesucristo, descendiente de David. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué era digno Jesucristo, de abrir los sellos y abrir el libro? ¿Cuál era la característica que marcaba que él podía ser digno de abrir este libro y desatar esos sellos? Ahí lo decíamos recién. En el versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Jesucristo venció en la cruz. Pensemos en lo siguiente. Cuando el pecado entró en este mundo y nos ató a nosotros a estas circunstancias de vivir en este mundo de pecado, Dios ya tenía un plan que era el plan de salvación y para eso envió a Jesucristo para que nos rescatara de ese problema del pecado. Ahora, si Jesús no vencía en la cruz, no tendríamos nosotros la capacidad de la salvación, la posibilidad de la salvación, porque Jesús no hubiera vencido. Entonces, cuando Jesús resucitó de los muertos y la atadura del pecado, valga la redundancia, no lo pudo atar, ahí se convirtió en aquel que era el vencedor, porque pudo sobreponerse al problema del pecado. Miren, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 29. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista presenta a Jesús. Cuando Jesús estaba por comenzar su ministerio, Juan el Bautista lo presenta. ¿Y cómo lo presenta? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tanto el Apocalipsis que lo presenta a Jesús como el Cordero que había sido inmolado y que por eso era digno de desatar los sellos y de abrir el libro, tanto Juan que lo presenta a Jesús cuando comienza su ministerio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, están haciendo referencia al plan de salvación de Dios para la humanidad. Ese plan de salvación de Dios empezó apenas comenzó el pecado en esta tierra. Cuando uno lee capítulo 3 de Génesis y entró el pecado, Dios viene y va a visitar a Adán y Eva y allí les promete que la simiente luchará contra Satanás para vencerlo y así rescatar al pueblo, a la humanidad entera. Entonces, y después cada vez que alguien tenía que acercarse a Dios en oración y perdón de sus pecados, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que llevar una ofrenda. Y esa ofrenda siempre era más que nada simbolizada por un cordero, ¿no? Llevaba un cordero sin mancha, sin un defecto, para presentarlo en sacrificio delante de Dios, para que sea una intercesión entre el Dios y los seres humanos. Esa figura mostraba lo que iba a hacer Jesús cuando viniera aquí a la tierra. Por eso que Juan lo presenta a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque no hay forma de que nosotros podamos acceder a la salvación si no es por medio de alguien que interceda por nosotros, alguien que haya ocupado nuestro lugar. En el Antiguo Testamento, hasta que Jesús vino, ese lugar lo ocupaba un cordero inocente, como figura o como tipo de lo que iba a hacer Jesucristo cuando viniera aquí a la tierra. Entonces, en el plan de salvación, tenía que derramarse sangre inocente. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él murió por nuestros pecados en la cruz, y entonces a Él lo hace digno de todo, porque Él fue el único ser vivo aquí en la tierra que venció el pecado con el poder de Dios. Bien, sigamos un poquito. Romanos capítulo 6, versículo 23, y entendiendo, o sea, ya estuvimos hablando un poquito acerca de esto, pero para leer algunos versículos de la Biblia con respecto a por qué Jesús debió venir aquí a la tierra y ocupar nuestro lugar y ser un ser humano como nosotros. ¿Cuál fue su propósito? Romanos capítulo 6, versículo 23. Si alguien quiere acompañarme, si no hablo yo solo. Dice ahí 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces, como veníamos diciendo,
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el único digno de abrir los sellos, porque Él vino a ocupar el lugar de aquellos que habíamos sido muertos o que teníamos la condena de la muerte por el pecado. Dice aquí que la paga del pecado es la muerte. O sea, todos nosotros morimos, ¿por qué? Porque somos pecadores. Morimos porque somos pecadores. Pero el regalo de Dios es que nosotros podamos tener la vida eterna ahora por medio de Jesucristo. O sea que la vida eterna nosotros no la obtenemos por nuestros propios medios, sino porque Jesús vino a ocupar nuestro lugar. Bien, Hebreos 4:25. Vamos a ver ahora un poquito acerca de la diferencia que hay entre Jesucristo, que nació entre nosotros, vivió entre nosotros como cualquiera de nosotros, rodeado de pecado, igual que cualquiera de nosotros, pero ¿cuál fue la diferencia con los seres humanos que a Él lo habilita a ser aquel Cordero de Dios que puede abrir el sello? Hebreos 4:25. 4:15. Ando mal de la vista. 4:15. Dice allí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Fue Jesús tentado en todo igual que nosotros? Sí, y quizás más que nosotros. Pero la diferencia de Jesucristo es que Él vivió sin pecado. Esa es la diferencia que hay entre Jesús y los seres humanos, que Él resistió la tentación. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, ahora dice exactamente lo que hizo por nosotros. 1 Corintios 15, 3. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno, lo leo yo. ¿Lo tenés ahí? No te preocupes, lo leo yo, mirá. Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es lo que veníamos diciendo recién, entonces. Para no repetir, lo corroboramos con lo que dice la palabra de Dios. Jesús vino aquí a morir por nuestros pecados. Bien, primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice qué actitud debemos tomar nosotros, o cuál debe ser nuestra respuesta frente a esto que nosotros ya sabemos, de que Jesús vino a morir por nosotros y a ocupar nuestro lugar. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el proceso. Entramos en pecado cuando cedimos a la tentación. El plan ya estaba elaborado, que Jesús iba a venir aquí a la tierra a ocupar el lugar nuestro, morir por nuestros pecados. Como Él no cometió pecado, Él no tenía por qué morir en la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte, y como Él no había cometido pecado, no tenía por qué morir. Pero ahora Él ocupa nuestro lugar y muere en forma inocente por nuestra culpa. Y eso nos habilita a nosotros a que tengamos salvación por medio de Él, por medio de su acción y por medio de su sangre. Tenemos que creer en Jesucristo, creer en su salvación y también confesar nuestros pecados. Querer vivir una vida diferente a la que vivimos hasta ahora. Bien, pero resulta que Jesús murió en la cruz hace 2000 años atrás y aún seguimos aquí y Jesús está en el cielo, porque Él se fue al cielo después que resucitó. ¿Y qué está haciendo Jesús ahora en el cielo? Volvamos al libro de Hebreos, capítulo 7. Y quizás lo que vamos a leer ahora también nos va a dar un pantallazo profético, podríamos decir, en el sentido de entender cuál es la obra de Jesucristo, que ya estaba escrita en el libro de Daniel, pero también ampliada aquí en el libro de Apocalipsis. En el libro de Hebreos y en el Apocalipsis también. Hebreos 7, 25. Dice allí,
hablando acerca del sacerdocio de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen o se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una vez que Jesús ascendió al cielo, su obra fue interceder por nosotros. Y esto es muy importante, porque resulta que a pesar de que Jesús murió en la cruz y hoy nosotros estamos en este tiempo, aún seguimos sufriendo las consecuencias y el problema del pecado. Continuamos pecando, continuamos cayendo y necesitamos el perdón de Jesús. Ya murió en la cruz Él, ya resucitó y entonces nuestros pecados están perdonados si es que los confesamos. Y si los confesamos, ¿quién es el que intercede por nosotros? Jesucristo. ¿Sí? Porque cuando una vez que nosotros confesamos nuestros pecados, Jesús puede presentarse delante del Padre diciendo, mira, aquí está Esteban, aquí está Juan, aquí está Mariana, que están pidiendo perdón por sus pecados. Y Jesús está allí intercediendo por nosotros para que seamos liberados de ellos. Bien, esa es la lección del día de hoy, pero quizás quisiera ahora remarcar un poquito con respecto a esto, porque vamos a ir aprendiendo muchas cosas en el libro de Apocalipsis acerca de tiempos, de años, de siglos, desde que Jesús ascendió al cielo y de que se estableció la iglesia cristiana hasta el tiempo en que vivimos ahora, el tiempo que vendrá en el futuro y mucho más todavía. Pero de nada sirve que nosotros podamos conocer acerca de las profecías y de los tiempos en que vivimos si es que nosotros no tomamos en cuenta a la persona principal de la Biblia y en este caso de Apocalipsis, Jesucristo. Y que nosotros podamos comprender que este mensaje que recibió Juan, lo que le quiero decir es lo siguiente: Juan recibió este mensaje siendo un seguidor de Cristo. Y esto es muy importante. Juan anhelaba volver a encontrarse con Jesús. Juan anhelaba que la gente conociera acerca de aquel Jesucristo que él había conocido. Juan vio a Jesús yéndose al cielo. Él escuchó la voz de los ángeles y vio a los ángeles cuando le dijeron, así como se está yendo, volverá a buscarlos. Juan fue el que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, aquellas palabras de Jesucristo que dijo, no se angustien, si creen en Dios, crean en mí. Voy al Padre y vuelvo y voy a preparar un lugar para estar con ustedes en el cielo. Y luego, cuando él ya es anciano, recibe una gran visión acerca de lo que va a pasar en el futuro. Y lo imagino a Juan feliz y alegre de recibir todo esto, aunque tenía muchos momentos de angustia, pero feliz y alegre porque Jesús se estaba revelando de nuevo a él. Imagínense, ya habían pasado quizás 60 años, alrededor de 60 años, desde que Jesús se había ido hasta que él recibió estas revelaciones. Y estaba esperando con ansias que Jesús volviera. Y ahora Jesús se presenta a él en visión para decirle que va a suceder muchas cosas hasta que él volviese. Y entre esas muchas cosas que iban a suceder, íbamos a estar nosotros también. Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿qué tan responsable soy yo hoy de estudiar la palabra de Dios, de ser un seguidor de Jesús y de contarles a otros acerca de las visiones que vio Juan? Y ese es el llamado que yo quiero hacerles a ustedes, chicos, hoy. Que cada día se propongan en su corazón ser seguidores de Cristo, a la manera de que Juan fue un seguidor de Cristo. Y hoy nosotros podemos tener la misma experiencia que tuvo Juan de estar en comunión con Jesucristo, que Jesús nos habla a través del Espíritu Santo, porque lo dijo en Juan capítulo 16, que iba a enviar al Espíritu Santo para que nos dijera todo lo que nos recordara sus palabras, y para que hoy nosotros podamos decir, bueno, y Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? En primer lugar, que crea en Jesús, que pronto vuelve, lo vamos a estudiar durante el Apocalipsis. En segundo lugar, que yo esté aferrado a Él para que pueda confesar mis pecados cada día y que esté a cuenta con el Señor todos los días. Y en tercer lugar, que sea un discípulo que esté deseoso de contarle a otros acerca de que Jesús vuelve. Cuando uno lee Primera de Juan, si me acompañan, y con esto cerramos, Primera de Juan capítulo 1, que quizás la primera carta de Juan, las cartas de Juan fueron escritas más o menos en la misma época que recibió la visión del Apocalipsis, o sea que Juan seguía hablando de Jesús, y esto es lo que decía, miren,
Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hago un paréntesis aquí. Juan acá está hablando acerca de Jesucristo. La vida estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo mismo que dice el Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces dice acá Juan que lo que él vio, lo que él escuchó, lo que él tocó con respecto al Verbo de vida o a la vida, Jesucristo, eso les contaba a las personas. Luego dice, lo que hemos visto y oído, versículo 3, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Ya habían pasado muchos años desde que Jesús había ido al cielo. ¿Y qué decía Juan? Mi comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesús es real. Por más que Jesús no esté aquí entre nosotros, porque Jesús no estaba ahí en ese momento, ya se había ido al cielo, él decía, nuestra comunión es real. Versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Entonces esa felicidad que tenía Juan, a pesar de que había sido perseguido, que había querido matarlo y que ya estaba viejito, y que aún Jesús no volvía, pero él estaba feliz de ser un seguidor de Jesús, eso quería que todas las personas que leyeran sus cartas pudieran tener esa alegría y ese gozo también. Eso se traslada hasta nuestro tiempo. ¿Qué gozo y alegría tengo yo hoy de ser un seguidor de Jesús? Si tengo ese gozo y alegría, que la gente se entere. Y si no lo tengo, que me diga, Señor, ¿cómo hago para tener un gozo y una alegría como el que tenía Juan de conocerte a vos, Jesucristo? Para que todo lo que nosotros vamos a estudiar realmente cale profundo en nuestro corazón y queramos contárselo a otras personas. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar de lo que estuvimos leyendo? Entonces, como resumen, lo que estuvimos viendo hoy es poder entender que el personaje principal de Apocalipsis, pero de toda la Biblia, es Jesús. Él es el único digno de poder mostrar lo que iba a suceder de ahí en más, lo que Juan iba a recibir, las visiones que iba a recibir, porque él había muerto en la cruz por nosotros. Él vino a salvarnos del pecado y entonces era el único digno de poder mostrarle a Juan lo que iba a suceder y abrir los sellos del libro para mostrar lo que iba a suceder a lo largo de la historia. ¿Saben qué? Lo interesante es que nosotros estamos del lado de la historia al final de la historia. La mayoría de las cosas que se escribieron en Apocalipsis ya se han cumplido. Las profecías que se escribieron en el libro de Daniel, la mayoría, el 99% ya se han cumplido. Entonces, más que nunca, hoy nosotros tenemos que ver quiénes somos nosotros y en qué situación estamos frente a todo lo que conocemos. Chicos, Dios los bendiga. Estudiemos con ansias el libro de Apocalipsis y sobre todo busquemos con ansias estar siguiendo a Jesús de cerca cada día. Muchas gracias, Pastor, por este hermoso tema. Acuérdense que vamos por el tema número 2 el próximo jueves. Tocaremos entonces el tema número 3. Así que están todos invitados también para el próximo jueves. Vamos a entonar el himno y el canto lema, Maranata, así que ahí va a estar proyectado. Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.
Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranata, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Oramos y después nuestro hermano Parra tiene unas palabritas para brindarnos. Oramos. Padre nuestro, gracias porque pudimos justamente estudiar quién es el personaje central del Apocalipsis y de toda la Biblia. Gracias porque has dado a tu Hijo para morir por nosotros y hemos estudiado que es el único digno de poder abrir esos sellos, de presentarse ante ti, Señor, como Cordero Inmaculado. Gracias porque por medio de él tenemos salvación. Rogamos, Padre, que nos puedas seguir acompañando en este hermoso desafío de estudiar tu palabra, de estudiar el Apocalipsis. Pedimos una bendición especial para todos los que estamos aquí presentes y para los que nos siguen allí por YouTube también. Te lo rogamos, te lo pedimos, en nombre de Jesús. Amén. Hermano Carlos,